Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos Ayer, donde ya retomamos nuevamente este ciclo de entrevistas sobre la batalla de Pavía. Ya hemos cubierto, los que me estáis siguiendo en todo este ciclo, os recuerdo, también para los que estéis un poco más despistados, hemos ya cubierto a Carlos V, a Francisco I, el condestable de Borbón, la propia batalla en sí, armas, el contexto general que rodeó la batalla. Y vamos también con una perspectiva bastante interesante, que es el impacto de la batalla de Pavía desde la perspectiva de ambas, de España y de Francia, pero especialmente de Francia y toda esa crisis que le siguió tras esa derrota, ese impacto que tuvo esta derrota y la importancia que tuvo la generación de estos relatos a través de la literatura, diferentes textos, de la propaganda, y bueno, cómo fue esa reacción de la intelectualidad de Francia especialmente y también a nivel de Europa tras estos hechos, ¿no? Y cómo se van generando esos relatos. Y para ello nos acompaña un auténtico experto en la materia que lo ha estudiado a fondo este tema y no es otro que Javier Espejo Surós. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya en Francia. Pues bueno, lo primero, Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu tiempo. Y además, bueno, para quien no lo conozcáis a Javier, es doctor en filología hispánica, está especializado en historia de las ideas y sistemas de representación en la Edad Media, Renacimiento y Barroco, también en el teatro, en el diálogo hispánico y en enunciados sapienciales. Y además de eso, tiene múltiples artículos publicados, uno de ellos del tema que nos trae aquí, ¿no? Que es esta generación de relatos y memoria y cómo, bueno, la batalla de Pavía tuvo ese impacto en la memoria. Como digo, nos centraremos hoy especialmente en Francia, ¿no? Y Javier, para empezar, porque la verdad que tengo bastantes preguntas sobre el tema, es el impacto, ¿no? Desde tu campo de estudio, ¿qué impacto tuvo esa de la derrota de Pavía en Francia? Bueno, ah, creo que podríamos plantear la respuesta en distintos tiempos, ¿no? Si pensamos en lo que se refiere al impacto inmediato, pues la derrota provoca ah, una crisis, no diré sin precedentes, porque un siglo atrás ya se había producido unos hechos similares que habían terminado con el rey de Francia preso. Quiero decir que no es la primera vez que ocurre no era la primera vez que ocurría en la historia, pero está claro que llega en un momento que no es bueno para Francia. Bueno, empezando por el hecho de que bueno, que se tome como prisionero al rey es un hecho de enormes dimensiones, ¿no? Lo podemos todos imaginar, ¿no? Entonces, claro, el primer impacto, claro, es muy importante. Después es verdad que si miramos más a corto plazo, pues tendremos la ocasión de irlo hablando. Es verdad que tuvieron una cierta capacidad de reacción, ¿no? Y sobre todo cuando se mira pues con perspectiva histórica, pues digamos que en eso tan vago que solemos llamar el imaginario colectivo, pues el hecho de que se hiciera prisionero al rey de Francia, pues ha pasado a la historia en Francia, pues prácticamente como un episodio caballeresco, digamos, ¿no? Lo cual no deja de tener su interés. Pero el impacto inmediato, que es un poco lo que más nos interesa, es tremendo. Son unos años en los que Francia está tratando de cohesionar el reino, ¿no? Viene todavía de una serie de cuestiones feudales que no están del todo resueltas. Además, ha sufrido años de peste, de malas cosechas y esta derrota que además estamos hablando de miles y miles de muertos y estamos hablando también de que es toda la nobleza, los grandes militares, capitanes, etcétera, que, que son todos hechos prisioneros. Es decir, que la primera cuestión que se plantea es la de la
propia seguridad interior. Francia no tiene el ejército suficiente como para defenderse, pongamos por caso, de una invasión que le pudiera llegar por arriba. Los ingleses están en Calais en ese momento, que le pudiera llegar por abajo, o son los años en los que el turco se va acercando. No olvidemos que el turco se va acercando, ¿no? Entonces, el impacto pues es realmente considerable, es un impacto muy fuerte. Claro, acá conecta con la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo pasamos de ese impacto tan fuerte a esa transformación paulatina a largo plazo como un episodio caballeresco? Me imagino que desde las instancias de poder que quedaron en Francia se habrán activado ciertos, digámoslo, aunque no sea el término correcto, comunicaciones, medios de comunicación en masa, algo, para influir, para que las aguas se calmen en Francia. Sí, estamos, yo creo, en uno de los primeros episodios de la historia a los que podemos asistir a una lucha por el relato, un combate por el relato. Tanto en Francia como en España se va a desplegar de forma organizada desde la cúspide del poder las estrategias propagandísticas más avanzadas de la época, ¿no? Se va a poner a trabajar a la intelectualidad, ¿no? Desde arriba hasta abajo. Quiero decir que se va a tratar de promover que circule y que se imponga un relato tanto por parte de Francia con sus problemas, ¿no? De cohesión, de cohesión interna. Se llegan a tener revueltas en Francia, ¿eh? Es una situación compleja, como en España, en la que desde la Cancillería Carolina pues también se va a movilizar todos los recursos necesarios para, en eso que podríamos llamar la Europa de los humanistas, pues ver quién consigue imponer, imponer un relato en un momento crucial en el que está en juego el orden mundial, diríamos. Entonces, me imagino que esto, una de las fuentes habrá sido la literatura y me imagino que habría de todo, ¿no? En Francia, pero ¿qué tipo de literatura fue surgiendo, ¿no? Tanto a favor como en contra, en el caso de Francia, imagino que de Francisco I, que es el gran derrotado de Pavía. Bueno, en el caso, si vamos por partes hablamos primero del caso español, pues la verdad es que se va a producir primero un relato oficial que es Gatinar, al que encarga Alfonso de Valdés, que va a circular a través de relaciones de sucesos y que va a funcionar como pronunciamiento oficial, ¿no? Y a partir del cual se van digamos que va a ser fuente de inspiración de todo un tipo de literatura varia, que va desde los romances, romances noticiosos, históricos, hasta obras de teatro, etc. Y que no se detiene en la palabra impresa, a pesar de que saben utilizar, son muy conscientes de lo que representa ya la imprenta. Estamos todavía lo que podemos llamar prácticamente los primeros años de la imprenta. Hay una clara conciencia de lo que puede representar la imprenta, pero también pues se van a hacer tapices, monedas, se van a decorar edificios, quiere decir que va a ser un vasto programa con ese objetivo de trasladar un relato preciso, ¿no? A propósito de la victoria. En lo que se refiere a Francia, pues bueno, hay un momento en el que circulan varios relatos. ¿No? Circulan varios relatos y además
empiezan a circular también unos llamados poemas, ¿no? Que supuestamente habría compuesto Francisco I, que estaría componiendo Francisco I durante su cautiverio, ¿no? Que vienen a reforzar esa imagen, como diríamos hoy, romántica, caballeresca, etcétera, ¿no? De Francisco como caballero, poeta, etcétera. Bien, un poco siguiendo los códigos de cortesía que todavía son medievales por entonces, ¿no? Son inspirados en obras todavía medievales. Luego hay distintos... a medida que los acontecimientos... Claro, todo sucede a una velocidad que no es la de hoy, ¿vale? Claro. Entonces, es necesario que pasen meses para que se conozcan las noticias, para que se sepa exactamente qué es lo que pasa. Y entonces, quizás si tuviéramos que subrayar lo que serían los primeros hitos de esa comunicación, pues en lo que se refiere a textos franceses, pues habría que remitirse a un texto que se conoce como la Apologie contre le traité de Madrid, la apología contra el Tratado de Madrid. Es decir, que estamos ya en 1526 cuando ya se ha producido la firma del Tratado de Madrid, y por esas mismas fechas pues empieza a circular una llamada epístola satírica, ¿no? En la que realmente se está ridiculizando al rey de Francia por intereses, digamos, posfeudales y por intereses vinculados un poco a lo que es el condestable de Borbón, ¿no? El gran traidor, ¿no? Pero estamos ya en textos que son de los años 26, 27, ¿no? Es decir, Sí. no se conoce una literatura inmediatamente posterior a los acontecimientos bélicos. Y es posible, cabe conjeturar que en Francia existiera un mecanismo, digamos, de control, un mecanismo de censura que se vigilara un poco todo lo que está circulando, ¿no? Claro, esto es interesante porque ese silencio, como tú dices, ¿no? Puede existir ese mecanismo. Me imagino también, como el Francisco I está preso, decir, bueno, no vamos a mover mucho las aguas hasta que tengamos al rey de vuelta, ¿no? Me imagino que por ahí podrían ir los motivos de ese silencio. Bueno, la primera cuestión que se plantea es asegurar la integridad del territorio, Ujú. ¿no? Porque, como te digo, por propias cuestiones militares, Francia ha quedado completamente descabezada, ha quedado sin generales, sin capitanes, todos hechos prisioneros, y el proceso de liberación de todos estos prisioneros va a llevar mucho tiempo, puesto que hay que pagar un rescate. Todo esto se hace no para matarlos, todo esto se hace para que se pague un rescate, ¿no? Entonces, pues claro, todo lleva su tiempo, y, como te digo, la primera preocupación, asegurar el orden en el territorio, que no se produzcan revueltas, tratar de buscar alianza con los ingleses, o por lo menos con los ingleses que se están decantando hacia el emperador, pues que por lo menos no traten de avanzar de Calais hacia algún otro territorio, ¿no? Entonces, ahí aparece como clave la figura de Luisa de Saboya, que es la que va a estar más desde un ámbito diplomático, con todo lo que eso implica, ¿no? Tratando de ver un poco los apoyos con los que cuenta, y cuál va a ser el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el rey, ¿no? Ujú. Si va a salir, si no va a salir, etcétera, cuánto tiempo, hay rumores acerca de su salud, etcétera.
Son muchas cosas. Sí, bueno, me imagino que la situación en Francia, vamos, pendía de un hilo muy delicado, porque puede pasar tantas cosas, tantos desastres. Pero mencionaste lo de la apología contra el Tratado de Madrid. ¿De qué habla esta apología contra el Tratado de Madrid? ¿Qué argumentos imagino que serían en contra del tratado, pero qué argumentos presenta contra este tratado? Bueno, lo que se trata es de... bueno, fíjate que en Francia se ha conocido esta batalla. Preguntas a la gente más o menos cultivada, vamos a decir que te van a saber citar una frase, ¿no? La de se ha perdido todo menos el honor, ¿no? Tu t'es perdu for l'honneur. Uh, pero en realidad sí que pierde el honor, ¿no? Y eso en los códigos de la época es muy importante. Entonces, de lo que se trata es de restablecer ese honor. Y el restablecimiento de ese honor pasa por cuestiones jurídicas, de derecho canónico, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esa apología contra el Tratado de Madrid va a venir a decir que con todo un vocabulario, digamos, propio del derecho canónico, pues va a venir a decir que Francisco I firma ese tratado por coacción, ¿no? A lo cual jurídicamente lo invalida, ¿no? Que lo firma forzado, ¿no? Sí. Que atenta contra los intereses, contra la soberanía nacional del reino, puesto que Carlos pide Borgoña, por supuesto, entre otras cosas. Y básicamente de lo que se trata es de pues bueno, mezclando cuestiones de derecho canónico y de moral cristiana en un momento concreto, ¿no? Que estamos en el que pues ya ha estallado la reforma, ¿no? Se trata de presentar a Francisco primero como cristianísimo rey, ¿no? Velando por Sí. los intereses de ese occidente cristiano, y es el modo en el que el tratado pretende contrarrestar, digamos, las cláusulas del Tratado de Madrid, sobre todo, ¿no? Buscando restablecer el honor a través, digamos, de cuestiones vinculadas al derecho canónico y fundamentalmente a que se le obliga, quiero decir que no firma, no tiene la voluntad de firmar ese tratado, sino que se le obliga. Claro, esto, vamos, por lo menos desde la perspectiva, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Choca después porque Francisco I después va a firmar esa alianza con el turco y choca que el honor traten de verlo desde este punto de vista canónico. ¿Cómo esas dos piezas terminan encajando? Bueno, de hecho, no, de hecho no, el único modo en el que podían encajar es que Francia es consciente de que se está erigiendo un imperio cuya fuerza no puede contrarrestar, y entonces, quiero decir, la única solución pasa por algo que evidentemente es contradictorio, ¿no? Que es esa alianza con el turco, lo cual va a provocar, digamos, incertidumbre en la Europa de los humanistas, ¿no? Digamos que digamos que la reforma luterana y la firma de ese tratado pues son elementos que van a contribuir decisivamente a que se acabe por siempre más con el gran sueño de los humanistas, que es la unidad cristiana, la unitas cristiana, ¿no? Entonces, claro, ni siquiera desde Francia se acaba de legitimar moralmente ese acuerdo con el turco, únicamente por una cuestión geopolítica, diríamos hoy, de estrategia militar y de tratar de buscar un equilibrio de poderes, ¿no? Que pasa también no únicamente por el turco, sino que pasa por el papado, que pasa por determinados territorios,
puesto que el riesgo es que, claro, Carlos es emperador y puede existir la tentación de expandir su territorio en el interior del continente, ¿no? Sí, sí. Por tierras francesas, quiero decir, no únicamente hacia Italia, otras cuestiones, ¿no? Pues, Claro, es cuestión para la que es complicado desde un pragmatismo. O sea, solo se concilia desde el más puro pragmatismo, algo que sería muy difícilmente concebible en España, puesto que el peso moral hubiera impedido que se produjera algún acuerdo de este tipo. claro. Y ahora, porque mencionas los humanistas, ¿cuál fue esa reacción de esos humanistas europeos? Primero, ante el acontecimiento de Pavía, ¿no? Esa derrota de Pavía. ¿Cómo reacciona el humanismo europeo? Bueno, se, se las respuestas de desconcierto. Las respuestas de puro desconcierto de ver a príncipes cristianos luchando entre ellos en un momento en el que se está produciendo esa fragmentación de la República Christi para siempre más, puesto que se ha roto la unidad cristiana y además se está produciendo, como te digo, el avance turco, ¿no? Ujú, Entonces, pues claro, tienes figuras como Erasmo, figuras como Luis Vives. En general, la intelectualidad europea, el humanismo europeo va a estar haciendo lo que hacían entonces, que era por una parte intercambiar correspondencia, ¿no? ujú, Y en esa correspondencia, que es más o menos privada y tienen conciencia de que es más o menos privada, pues comentan los acontecimientos y por otra parte, pues bueno, se participa en mayor o menor grado en la elaboración de ese relato que cada país que cada territorio está pidiendo, porque los intelectuales, los humanistas de la época, uh, al fin y al cabo, quiero decir, vivían del mecenazgo, quiero decir, figuras que hoy nos parecen muy importantes, pues en la época vendrían a ser lo que siglos después Gilles Deleuze llamará pues intelectuales domesticados, ¿no? Pues eso no es nuevo y también les tocó decir un poco lo que convenía según los intereses a los que representaban. Fíjate que una figura incluso como la de Erasmo se va a mostrar muy moderado, ¿no? sí. Van a hacer críticas generales, ¿no? Pero la cuestión de la unión de los príncipes cristianos contra el gran enemigo, eso es algo que atraviesa la Edad Media. Quiero decir que no deja de ser un lugar común. Vives sí que va a ser un poco más incisivo con Francisco I, pero tampoco van a ir mucho más lejos en las críticas, porque no se lo pueden permitir, no se lo pueden permitir. Bueno, Javier, en esta literatura que va surgiendo, ¿no? Poco a poco, con la Apología y otros textos que imagino que habrían surgido, ¿se habla de la figura de Carlos V, aparece, o es más solo un foco hacia el interior y hacia Francisco, o hacia Francisco I? Bueno, uh, inicialmente es un tipo de literatura que está más centrada, digamos, hacia digamos, preocupaciones francesas. Pero si tuviéramos que buscar una caracterización, tratando de reunir textos que son muy distintos y que además admiten intereses locales, etcétera, quiero decir que son muy, muy heterogéneos, pero si tratamos de caracterizar, de buscar una cierta caracterización, pues es cierto que uh, se le presenta bueno, como un emperador poderoso, calculador, y en cierto, como un opresor ilegítimo, astuto, estratégico, estratega, temido, pero
respetado, ¿no? Y incluso la literatura más crítica pues, reconoce su poder militar, su habilidad política, su capacidad de liderazgo. Entonces, bueno, va a depender del tipo de texto más o menos satírico, pero hasta donde yo conozco no hay, como es en el caso español, uh, no se convierte la figura de Carlos V, como sí ocurre en España o en los territorios, digamos, españoles, sí ocurre con la figura de Francisco I, que va a ser realmente, por una parte, objeto de burla, uh, de, y se le va a presentar heredando un poco el conjunto de rasgos que anteriormente pues, podía haber encarnado el diablo. Ujú. Es Interesante. decir, la bestia del apocalipsis, etcétera, toda una serie de lugares comunes que en la literatura, pues bueno, van atravesando los siglos y simplemente se van encarnando en distintos enemigos, ¿no? Según el momento histórico, pues sí que es verdad que hay el tratamiento de las figuras de Carlos V y de Francisco I es muy desigual, muy desigual. Sorprende el hecho del tratamiento hasta cierto punto respetuoso, ¿no? Ujú. De reconocer um, la, la, la inteligencia del personaje. Ujú. Y ya, por ir moviéndonos también un poco hacia el caso español, cuando va surgiendo esta literatura francesa, esta apología, ¿hay respuesta por el lado español? Por ejemplo, ¿hay alguna respuesta hacia esta apología contra el Tratado de Madrid? Sí, 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 sí. Desde el mismo 1527 en el que está circulando esta apología, van a circular toda una serie de textos que además se reúnen y crean compilaciones diversas que aparecen en castellano y se traducen en latín. Incluso las hay que aparecen en francés, en las que de lo que se trata es de refutar punto por punto, ¿no? Los distintos argumentos evocados en la apología francesa. Se deduce de toda esta literatura la importancia de algo que hoy llamamos hacerse con el relato. Realmente debió Ujú. existir una inquietud en unos y otros, una inquietud importante por hacerse con el relato, por el combate por la opinión pública. Claro, en el caso español se puede entender, puesto que es un momento en el que Carlos ni siquiera está sentado en el propio territorio español peninsular, digamos, ¿no? Necesita dinero para todo lo que quiere, para todas sus aventuras militares, etcétera, ¿no? Y eso pasa por los concejos locales, etcétera, pasa por una serie de cuestiones que no tiene aseguradas, ¿no? Entonces, bueno, eso atacar, ¿no? Una guerra entre cristianos, pues implica también todas unas cuestiones morales, unas cuestiones en el momento en el que se está rompiendo la confesión única, ¿no? Entonces no es fácil, y de lo que se trata es de tratar de aportar respuestas, ¿no? Todos y cada uno de a todos y cada uno de esos puntos, ¿no? Y tal sería la importancia que se pone a trabajar, como te digo, desde la primera intelectualidad, ¿no? Pues, o sea, se va a coger a Gatinara trabajando con Alfonso de Valdés y se va a desarrollar toda una serie de argumentos, pero además eso va a llegar también hasta el poeta más modesto, ¿no? O el autor más modesto que publica una obra y que también de algún modo va a ser utilizada como vehículo de aculturación, ¿no? Estamos hablando de hay toda una producción que está funcionando en ese momento como vehículo de aculturación. Se trata de imponer
un relato, puesto que hay en juego la adhesión del conjunto de actores implicados que viene a ser pues, toda Europa, ¿no? Lo que llamamos Europa. Claro, y imagino que también aquí habrán tenido algún papel estos libelos y opúsculos para ganar ese relato también, ¿no? Sí, 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 como te digo, ya sea en latín, para que circulen por todos los territorios, sean cuales sean, ya sea en las distintas lenguas romances, ya sea incluso admitiendo particularidades, singularidades locales, ¿no? Es decir, que se va a trabajar a todos los niveles, ¿no? Desde el latín, que funciona como operando, sigue funcionando como lengua franca, el romance, ¿no? Y desde el registro más elevado, ¿no? En textos que van a circular únicamente pues, entre humanistas, entre la intelectualidad de la época, entre las élites intelectuales de la época, o el propio pueblo, ¿no? Al que se le tiene que convencer, digamos, de determinados mensajes, pues en el caso de Carlos V, pues es conocido, ¿no? El mesianismo, el providencialismo, etcétera, la llegada de una nueva era, de una nueva edad de oro, etcétera. Todo el mensaje este que se va a vehicular desde la Cancillería, ¿no? Y ante esta batalla por el relato, digamos, por llamarlo de alguna manera, con esta apología y esta respuesta por parte de Carlos, o bueno, del poder de Carlos, ¿hay algún tipo de comentario de los humanistas sobre tanto de la apología como de esta respuesta de Carlos? O sea, ¿hay un debate sobre lo que está ocurriendo? Sí, 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 hay verdaderamente un debate, o sea, es conocido. Y es un debate además que se va a prolongar, que va a llegar hasta Prudencio de Sandoval, ¿no? Quiero decir, como te decía, tanto Erasmo como Vives, como otros humanistas valoran el caso de, que te digo, Erasmo se muestra mucho más ambiguo, ¿no? Vives, por ejemplo, pues sí que se va a burlar abiertamente de los términos en los que se plantea la defensa de Francisco I en esta apología francesa, ¿no? Uh, pero en ese combate por el relato, por el relato que se prolonga, ¿no? Piensa que hay textos, por ejemplo, de 1544, ¿no? Pues hay un texto francés. Fíjate que ya han pasado pues prácticamente 20 años, ¿no? Pero hay un texto francés que directamente se inventa la victoria de los franceses en esa batalla, ¿vale? Ostras, eso Entonces, sorprende. porque en ese momento, pues Francia está peleando con no sé quién y, pues bueno, Uh, quiero decir que sí, sí, que durante prácticamente 2 décadas en los que está en juego la hegemonía y que finalmente es Carlos V el que se impone, ¿no? Pues toda la intervención del papado en la Liga de Coñac, lógicamente, pues va a llevar a participar, no únicamente en términos laicos en ese debate, ¿no? Y los hechos, pues, como sabemos, van a conducir a al saco de Roma, ¿vale? Entonces, como puedes imaginar, pues ahí está participando toda la élite intelectual del momento, pero ya te digo, la palabra raramente en la historia ha sido libre y tampoco lo era entonces. No, bueno, claro, eso me imagino. Una batalla por el relato, me imagino que tanto desde, digamos, Francia, encarnada en Francisco I, ¿no? El poder de Francia, y el poder de Carlos, de la monarquía hispánica, me imagino que
como has comentado al principio, ¿no? Querían ser puntillosos en lo que se dice, lo que no se dice, cómo se dice, ¿no? Para lo que tú comentas, ¿no? Por esa batalla del rato, que a mí me sorprende que se extiende durante tantos años, es decir, que esa lucha por la hegemonía era importante que fuera una hegemonía respaldada, imagino, por la moral o este relato que estaban intentando imponer. Sí, si piensas en cuando Provincia de Sandoval publica la historia del emperador, han pasado prácticamente tres cuartos de casi un siglo, ¿no? Ha pasado Ujú. prácticamente un siglo y Sandoval le sigue dedicando páginas y páginas a mostrar su indignación por la apología, por ejemplo, ¿no? Por esa apología francesa Sí, uh, sí. contra el Tratado de Madrid. Quiero decir que estamos hablando de una derrota y de una sucesión de acontecimientos, ¿no? Que pasan después, pues, como te decía, el saco de Roma, etcétera, y en realidad es todo lo que esa hegemonía que está en juego y que va a terminar en una división, bueno, desde el Concilio de Trento hasta las guerras de religión, etcétera. Estamos de algún modo los antecedentes de todo eso. Puesto que piensa que la adhesión a Lutero y a todas las nuevas confesiones tiene también muchísimo de cuestión política, estratégica, económica, más que religiosa. Ujú. Claro, bueno, eso salió en otros programas, ¿no? De que ese miedo que recorrió Europa tras esta victoria de Carlos contundente, que dicen, lo que tú comentabas, ¿no? Es esa nueva hegemonía que se está intentando imponer y que tiene un poder real para intentar imponerse, ¿no? Y empiezan a surgir, claro, este miedo lleva a todo este tipo de cosas. Eh, sí que me interesa, hay una obra, mi francés es terrible, Javier, así que perdóname, es la Epistre satirique envoyée par Connaissant Hourreau de Francia, que me parece que es una crítica al rey de Francia. Y digo, mi francés es terrible. Uh-huh. Epistre satirique envoyée par Connaissant Hourreau de France, algo así. Uh-huh. ¿Qué es esta obra? ¿Qué es lo que se habla aquí? Bueno, ese es uno de los primeros textos, 1527. Uh, si tratamos de pronunciarlo, no te creas, el francés no se llega nunca a pronunciar bien, ¿eh? Pero vendría a ser algo como épître satirique envoyé par connaissance, ¿no? Es conocimiento, ni más ni menos, que escribe, es una prosopopeya, una alegoría, la alegoría del conocimiento, la que escribe al rey de Francia. Es un panfleto que se publica en Amberes y que realmente ridiculiza al monarca francés. O sea, hay una crítica a su falta de liderazgo en un momento que está en juego la cohesión de los territorios. Hay una justificación de la tradición del condestable de Borbón, lo cual nos da indicios de quién promueve la publicación de ese texto, de dónde emerge, ¿no? Hay la voluntad clara de desacreditar la narrativa francesa a propósito de los hechos, ¿no? Y al mismo tiempo funciona es un texto que pretende funcionar como propaganda, como propaganda imperial, impresa además en un lugar importante como es Amberes en la época, en términos políticos y en términos de imprenta, de difusión, del lugar de difusión masiva del libro. Es, Ujú. es de esos textos fascinantes que además uno tiene que no está, en este caso no está ni digitalizado ni nada, quiero decir, hay que ir realmente a verlo, hay que Ujú. irlo a verlo. Y lo curioso, hay tantísimos textos, ¿no? Hay que hacerse listas, ¿no? Con los títulos y todo, porque si no es difícil retener todos los títulos. Y lo curioso es que hay muchísimos que están pendientes
de edición. No es el caso de este, pero vaya, muchísimos seguimos sin tener una visión completa de los hechos, porque todos buena parte de todos estos textos que circulan no han merecido un estudio, digamos, por ellos mismos, en términos, por ejemplo, de sistemas de representación y de creación de una imagen, etcétera, de historia de las mentalidades o historia de las ideas. En todos estos, ni siquiera en muchos casos, pues el ejercicio primario, digamos, de la filología, ¿no? De pasar los restos que nos puedan quedar por el filtro de la filología. Entonces, pues, ya estamos casi en la hora, Javier. Entonces, por ir cerrando, por lo que entiendo, así como tenemos la batalla de Pavía, después tenemos el Tratado de Madrid que cierra este ciclo de guerras, después se abrirá otro nuevo, pero realmente esa paz lo que inicia también es una auténtica guerra del papel entre Francisco I y Carlos V por justificar sus posiciones frente a Europa y consolidar su hegemonía, aunque sea desde el punto de vista intelectual. Sí, yo creo que estamos, y me parece que no arriesgo demasiado, creo que estamos ante el primer hecho, digamos, a escala europea, en el que podemos hablar en estos términos de batalla por el relato. La primera conclusión que se desprende de la lectura de todos estos textos es una inquietud por fijar un relato, ¿no? Y que ese relato fijado, controlado, dirigido, ¿no? Tenga una difusión masiva, ¿no? Lo cual eso solo se puede explicar desde, lógicamente, importa la opinión pública, ¿no? Toda esa voluntad de los unos y de los otros por imponer su propia narrativa de los hechos, solo se explica por la cuestión de que importa, tiene su peso político, en un momento en el que todos necesitan aliados, se están redistribuyendo las cartas, estamos en, quizás sea la conciencia de un nuevo orden mundial. Es que es, claro, es que es muy fuerte porque justamente estamos en el antiguo régimen, que ese concepto de opinión pública parece como que no está ahí, pero lo que tú comentas, si se esfuerza, se pone dinero y se fija, es que importaba mucho. A ver qué se decía o qué se dejaba de decir. Y aparte, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Una situación tan delicada con el tema de Lutero, la reforma, el turco avanzando. Claro, es una situación y, y que sorprende que a pesar de la lentitud de los medios de comunicación, que no son como los de hoy, las ideas circularan a cierta velocidad y todo el mundo fuera consciente de que este es un momento convulso o algo clave está pasando. Bueno, es revelador de hasta qué punto unos y otros necesitaban apoyos, es decir, no eran autónomos. Unos y otros necesitaban consolidar su propio proyecto desde su territorio, no es ni mucho menos el caso todavía, ¿no? En Francia hay unas determinadas tensiones que podríamos llamar postfeudales y en España, bueno, ya se ha superado aquel primer momento complicado de su llegada, etcétera, pero al final de lo que se trata es del dinero, ¿no? Entonces, bueno, si algo nos enseña la historia es que en todo este tipo de situaciones, más allá de ideologías y más allá de cuando te hablo de aliados, etcétera, lo que quiero decir es que hay unos intereses económicos, ¿no? Quiero decir, es toda una cuestión de asegurarse determinados
hay unos intereses económicos y hay pues, y que se disfrazan de ideología, ¿no? Ujú, Como ha ocurrido más o menos siempre. Y de hecho es poco, el discurso de la Cancillería Carolina, por ejemplo, es poco original, es muy poco original, ¿no? Cuando acude a lo que no dejan de ser lugares comunes como el mesianismo, el providencialismo, etcétera. Este tipo de cuestiones son poco originales, pero muy efectivas, quiero decir, han funcionado muy bien siempre. ujú. Y ya, para cerrar, Javier, mencionabas al principio, ¿no? Que en ese primer momento empiezan a surgir estos relatos, pero paulatinamente el relato del lado francés, ¿no? Transforma este hecho de la captura del rey y su prisión en Madrid como un episodio caballeresco, mencionabas, ¿no? ¿Cómo se llega a eso, esa transformación del relato? Mira, fíjate que se cumplen 5 siglos ahora y sabrás que la ciudad de Pavía va a estar todo el año celebrando actos y recreaciones históricas y tal. Bueno, pues después de 5 siglos, ¿no? Ahora, hace unas semanas, se acaba de publicar un libro de un profesor de una universidad aquí en Francia. Fíjate si es reciente, que no he tenido tiempo todavía de recibirlo, ¿no? Sí. Y en el que, claro, no he podido leerlos, he tenido acceso a algunos fragmentos, etcétera, y viene a reclamar un poco la necesidad de volver a estudiar en su conjunto, ¿no? Esa derrota de febrero del 1525 en lo que se refiere a Francia, ¿no? Es hasta tal punto insoportable esa derrota y marca en cierto modo un punto de inflexión, ¿no? Entramos en un momento de dominio de Carlos V, ¿no? Ujú, Es tan absoluto el ridículo que solo puede convivirse con tal ridículo buscando algún tipo de narrativa una vez más, ¿no? Y entonces, pues bueno, François I, Francisco I, reúne toda una serie de características, ¿no? Conquistador de mujeres, con ciertas inclinaciones artísticas, afinidades artísticas en todo caso, ¿no? Interés incluso por traer a Leonardo da Vinci, ¿no? ujú. A Francia. Es tan insoportable el relato que es tan insoportable el ridículo de los hechos históricos. Uh, Miles y miles y miles de muertos y los principales, además, ¿no? Del reino, que había que encontrar algo que funcionara. Ujú. Había que encontrar algo que funcionara, ¿no? Es muy revelador en este sentido, como se conoce la carta, ¿no? Pues, por ejemplo, que François I escribe a su madre, ¿no? A Luisa de Saboya, ¿no? Y de esa carta, que son unas 15 líneas, en la que le viene a decir, bueno, pues lo hemos perdido todo, estoy cautivo, etcétera, esto es un desastre. Y esa frase se ha modificado, ¿no? Y te hablaba de ella al principio y te decía, todo se ha perdido excepto el honor. Tout est perdu for l'honneur, ¿no? Bueno, no, es que a ver, lo primero lo primero que perdió Francisco primero fue el honor, ¿no? Sí, sí. Ah, entonces, bueno, ¿qué modo de convivir con este pasado? Bueno, pues presentarlo como un rey poeta que de repente se pone a escribir poemas durante su cautiverio, algo que, bueno, no sé. Uh, y esos poemas se enseñan en la secundaria francesa, ¿vale? Esos, Ostras. esos poemas se enseñan en la secundaria francesa, ¿no? Entreteniendo, ¿no?
esa imagen de rey, caballero, poeta, un poco siguiendo un imaginario además que sigue operando, puesto que los códigos, como te decía, los códigos de cortesía siguen siendo medievales, ¿no? En España lo que determinan los códigos de cortesía es el Amadís de Gaula, ¿vale? Entonces, había que encontrar un relato que funcionara y que convirtiera en soportable algo que es una derrota, como todos los países han tenido, ¿no? Y, pues bueno, eso ha funcionado. Eso ha funcionado, pero claro, llega un punto 5 siglos después, ¿no? Aquí hubo cierto recuerdo de la victoria de Mariñán, ¿no? Del 1515, ¿no? Pero de Pavía no se va a hablar. De Pavía no se, de la derrota de Pavía no se va a hablar este año o muy poquito. Vamos a ver este libro, ¿no? Este nuevo libro que viene a sustituir a un tipo de bibliografía que conocerás seguramente, ¿no? Pues los estudios de Jean Giono o los de Jean-Marie Legal, ¿no? Pues este tipo de bibliografía que no deja de participar un poco de esa idea tan seductora de un rey caballero, ¿no? Sí. A ver, estas son cosas que a mí siempre esto te gusta, ¿no? Voy a decir, como algo, como tú dices, ¿no? 5 siglos atrás se empezó a tejer para ver cómo hacemos esto soportable, sigue operando 5 siglos después y es sorprendente porque al final te da un toque de humildad decir, bueno, no somos más listos que ellos, sino, bueno, somos similares o más o menos igual de listos, ¿no? Y es interesante cómo esos relatos operan a lo largo del tiempo y siguen operando. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, todos los pueblos necesitan, ya lo sabes, no tanto, bueno, hechos, la interpretación de determinados hechos históricos ah, 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 que finalmente den lugar a un relato federador. Poco importa si ese relato ya está muy alejado de los hechos históricos. El caso es que funcione en términos identitarios, de creación de una colectividad, ¿no? Quiero decir, aquí en la secundaria, por ejemplo, en Francia, pues también se sigue explicando el episodio de Juana de Arco, que de repente tuvo una iluminación, ¿no? Y sin matices, quiero decir, en clase de historia, sin matices se sigue explicando esta supuesta revelación de Juana de Arco, ¿no? Lo cual no deja de ser sorprendente cuando tienes a tu hijo, ¿no? Pues que va al colegio aquí y te viene contando lo que han estudiado hoy ese día en historia y bueno, es que la historia finalmente es eso, ¿no? Son esas interpretaciones con vocación, digamos, identitaria, ¿no? Y en Francia, pues es verdad que han conseguido esa cuestión identitaria está muy consolidada, ¿no? Sí, 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 sí. Nada, Javier. Yo creo que este tema es un tema para que a mí me interesa mucho y creo que estaríamos hasta mañana hablando de esto, pero bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido muy, muy interesante y conocer esa perspectiva de Francia, de cómo se trata la batalla de Pavía, ese recuerdo, ¿no? Es interesante porque nos es desconocido de este lado de la frontera, ¿no? Aquí en España. Así que, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Nada, y a la gente que nos sigue siempre, muchísimas gracias por estar ahí y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.